Sean bienvenidos a Mente Abierta. La Tartaria, antiguamente conocida como Escitia. La cosmografía de Sebastian Münster, en 1544, es la primera descripción alemana del mundo. Tuvo numerosas ediciones en diferentes idiomas, como el latín, el francés, el italiano, el inglés, incluso el checo. La última edición en alemán se publicó en 1628, mucho después de su muerte. La cosmografía fue uno de los libros más exitosos y populares del siglo XVI. Pasó por 24 ediciones en 100 años. El éxito se debió a las fascinantes xilografías, algunas de ellas de Hans Holbein el Joven, Urs Graf, Hans Rudolf, David Kandel. Fue muy importante para revivir la geografía de Europa en el siglo XVI. Se asignó una ubicación interesante a Hiperbórea, el recodo del río Volga, en Rusia contemporánea. Interesante nombre para un lugar correspondiente a la ubicación de la Hiperbórea, mencionada Sumerlía. Existe un artículo del 29 de agosto de 1949. Amaneció soleado, despejado, en las montañas de Altai, en el sur de Siberia. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de la región, entre los que se encontraban los tártaros, rusos inmigrantes y alemanes desplazados, quienes estaban en los campos trabajando la tierra. Algunos recuerdan haber visto una luz en el cielo al oeste, pero no tenían ni idea de lo que era. Simplemente siguieron trabajando. Solo ahora comienza a conocerse la verdadera historia de lo que ocurrió aquella mañana. Los científicos rusos han revelado que decenas de miles de habitantes de Altai sufrieron enfermedades, cataratas, cánceres y muertes prematuras a causa de uno de los peores desastres nucleares del mundo y uno de sus secretos mejor guardados. El desarrollo de la tragedia ya está aportando nuevos conocimientos sobre los peligros de la radioactividad. La luz en el cielo de Altai era una señal de que a más de 170 kilómetros de distancia, la Unión Soviética había sorprendido al mundo con la explosión de su primera bomba atómica, guiados únicamente por la urgente necesidad de Stalin demostrar que podía hacer lo que los americanos habían hecho en Hiroshima y Nagasaki 4 años antes. Los técnicos soviéticos de la bomba habían diseñado una cruda prueba nuclear que estaba casi destinada a ser una catástrofe medioambiental. Colgaron la bomba a 33 metros del suelo en una plataforma en forma de horca en el sitio de pruebas de Polygon, justo al oeste de la ciudad de Semipalatinsk, que ahora forma parte de Kazajistán. La plataforma recibió el apodo de El Ganso, entre comillas, por su parecido con el cuello y el pico de esta ave. Lo más importante es que nadie se preocupó por la previsión meteorológica ni la dirección del viento, aparte de algunas comunidades de las inmediaciones que fueron evacuadas. Nadie pareció preocuparse por cómo podría verse afectada el resto de la población de la región. He pensado que varios de estos cráteres podrían ser el resultado de pruebas nucleares entre comillas más recientes. Sea cual sea la verdad en esto, algunos miles de armas nucleares fueron desplegadas supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas en Rusia. Hay un video bastante espeluznante sobre el despliegue de armas nucleares en el mundo a lo largo del siglo. Por supuesto, estos son solo los oficiales entre comillas, y puede haber habido muchos más en el medio, o de hecho tal vez algunos que fueron anteriores al descubrimiento entre comillas oficial de las armas nucleares. Para seguir con el tema del mapa, si tomamos la arqueología al pie de la letra, entonces la civilización entre comillas del norte de Asia
pensando en los mongoles, los tártaros, los turcos, etc., estuvo definitivamente asociada con la introgresión escita y protoescita en algún momento del pasado lejano, entre comillas. Así, tenemos cosas como la cultura abashevo, que se extendió en lo que ahora es el sur de Rusia en una fecha temprana, y las expansiones posteriores que condujeron, por ejemplo, a la civilización tokhariana, momias en la cuenca del Tarim, etc. Se ha confirmado que la mayor parte de Siberia estuvo habitada por gente blanca, entre comillas, hace muy poco tiempo, cuando otros grupos nativos de Siberia, los pueblos turcos y los chinos, empezaron a adquirir mayor protagonismo en la región. Nótese que he dicho otros grupos nativos siberianos, entre comillas. También hemos confirmado aparentemente que el origen del hombre blanco está en Siberia, o al menos de ahí parece provenir el ADN, una conexión con la antigua Eurasia del Norte. El hecho de que la cultura mongólica, turca, tártara, tenga un fuerte énfasis en la equitación deja bastante claro que estas culturas tienen sus orígenes en los escitas, entre comillas, o protoescitas, porque la equitación se desarrolló por primera vez en algún lugar al norte de la estepa póntica, cáspica, es decir, la Rusia occidental de hoy, donde la cultura protoescita tuvo su génesis. La equitación no aparece en Asia hasta después de la expansión de Abashevo, por lo que sería razonablemente que lo que se convirtió en la cultura tártara tomará mucha influencia, sino la base de su expresión de los escitas, protoescitas entrantes. Digo protoescitas porque escitas es un amplio etnónimo tribal, y la expansión de Abashevo podría haber ocurrido antes de estos grupos, y la expansión de Abashevo podría haber ocurrido antes de que estos grupos se llamaran a sí mismos escitas. Siempre me ha interesado ver a Escita marcada casi como una provincia, entre comillas, de la Gran Tartaria. De nuevo, esto podría sugerirme que los escitas, como escitas, es decir, las tribus, entre comillas, llamadas escitas, fueron una adición posterior a un horizonte cultural más amplio que había surgido de aquellos miembros que viajaron al este antes, por ejemplo, Abashevo u otras migraciones. Otra faceta interesante a tener en cuenta es que la mayor parte de los europeos modernos también descienden del mismo grupo básico de protoescitas, aunque de diferentes oleadas migratorias. Esto podría sugerir una conexión entre el norte, centro, este de Europa y la Gran Tartaria. Si concedemos a Escitia el mayor beneficio de la duda e incorporamos a todos los grupos que descienden étnica y culturalmente de ellos o de sus antepasados, la mayor parte del norte de Eurasia sería su territorio, quizás la Gran Tartaria, entre comillas. Ok, eso es todo. Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.